Y seguimos en elgocho.com. Hoy tengo de invitado especial al doctor Ley, a don Carlos Ramírez, el doctor Carlos Ramírez López, porque en vista de la burla que han pretendido hacer estos tipos con la ley de amnistía, pero en vista del relajo que vemos en Venezuela, que hay unas normas que se cumplen, hay unas leyes que quieren hacer cumplir, hay unos documentos que quieren imponer al país, pues yo quería comenzar con don Carlos, que tiene obra escrita sobre el relajo de cómo se perdió la República y que nos actualice al día de hoy en este proceso de transición, cómo lo está viendo y cuál sería la mejor práctica que deberíamos emplear los venezolanos que pertenecemos a las fuerzas democráticas desplazadas. Adelante, don Carlos. Bueno, muchas gracias por esta invitación, porque me permite atacar un tema que sin duda es el tema de primer orden que tenemos los venezolanos por delante, que es qué hacer con el futuro inmediato con respecto a la institucionalidad en Venezuela. Porque como sabemos, esa institucionalidad ha sido destruida desde el momento en que Chávez se instauró en el poder. Ellos se dedicaron a acabar con todo el sistema democrático que venía rigiendo en Venezuela durante 40 años a través de la Constitución de 1961. Y entonces, por supuesto que ellos se dieron cuenta que esa Constitución no le daba margen a Chávez para hacer el desastre que él iba a hacer de adueñarse del país, convertir a Venezuela en una segunda Cuba en cuanto a la destrucción del sistema democrático. Entonces, él se propuso hacer una nueva constitución, sustituir la constitución, la muy buena constitución de 1961, sustituirla por otra que debería adaptarse al modo y conveniencia de su requerimiento. Entonces, ¿cómo lo hizo? Bueno, él enarboló esa bandera durante la campaña electoral. Fue el tema fundamental de su campaña, hacer un proceso constituyente. Un proceso constituyente, como sabemos todos, está dirigido a elaborar un texto constitucional para regir un país. Y entonces él, valiéndose de los problemas que había presentado el desarrollo de los gobiernos democráticos en Venezuela, con múltiples desviaciones de los objetivos democráticos, entonces él atacó aquello, pero en vez de proponer soluciones, él lo que hizo fue ir directo a echarle la culpa al texto constitucional. Y propuso hacer una asamblea constituyente para refundar la República, para hacer un nuevo texto constitucional que se dirigiera para la refundación de la República. Y así lo hizo, y se inició, como la Constitución esta establece, la del 61, tiene una cláusula que prohíbe derogarla, que se haga una asamblea constituyente para cambiar la Constitución, hacer una nueva Constitución. Lo prohíbe en forma expresa el artículo 250 de aquella Constitución. Es muy bueno que la tengamos presente, ese artículo. Dice así: esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o fuere derogada por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone. Entonces, esta Constitución no puede ser derogada, pero ellos la declararon derogada. La Asamblea Constituyente, fraudulenta de paso, que formó Chávez, la declaró derogada. Entonces los venezolanos nos encontramos ante estas dos situaciones incongruentes entre sí. Una constitución vigente durante 40 años que dice que no puede ser derogada, y una constitución que con artificio se crea y dice: esta constitución quedó derogada. ¿Qué hacer? Ahora una pregunta, doctor, disculpe. Como este mundo se mueve por realpolitik, no por lo que diga la ley, porque está demostrado, y así está sucediendo en Venezuela, en el corto plazo nosotros tenemos que
plantear soluciones pragmáticas para ayudar al señor Trump, que es el que lleva el timón, para ver cómo nos quitamos a estos tipos de encima y cómo le damos una conducción decente, porque no voy a hablar legal, porque usted lo acaba de decir, todo lo que se ha hecho desde que planteó Michelena el decreto del arranque de la Asamblea Constituyente, todo es ilegal. Entonces, como en Venezuela todo es ilegal, pero necesitamos funcionar, ¿cuál es la sugerencia para los que están supervisando el ejercicio de la vida en Venezuela? Porque el problema es que hay que aterrizarlo, insisto, porque el problema es pragmático, usted me dirá. Sí, lo que tú dices, el asunto es qué hacer. Obligatoriamente, qué hacer pasa por reconocer que estamos en un Estado no de derecho, porque se basa en un texto constitucional ilícito que se creó en base a violar la Constitución vigente, que no es derogable. Ahora, ¿qué hacer? Restituir la Constitución de 1961, porque ella dice que esta Constitución no perderá su vigencia. Nos encontramos entonces enfrentados ante una realidad. Por un lado, una Constitución dice que la del 61, esta Constitución no dejará de observarse. Si pierde su vigencia en base a una arbitrariedad por reducir el planteamiento, y otra que dice que queda derogada, ¿qué tenemos que hacer? No, yo creo que no hay para escoger. Tiene que ser restituir la Constitución de 1961, convocar a un proceso electoral para reinstaurar el poder legislativo con una Cámara de Diputados y su Cámara de Senadores. Hay que hacer eso. Hay que volver a establecer el sistema de los tres poderes: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, que establece esa Constitución. Ahora, por supuesto que como no hay nada regulado como para hacer ese tránsito de este desastre a la legalidad, tenemos que crearlo. Y eso va a corresponder dirigirlo a María Corina Machado, a lo que resulte una vez que haya un proceso electoral, que es lo que los venezolanos estamos pidiendo, exigiendo. Le va a corresponder dirigirlo a María Corina. Yo quizás, en aras de aprovechar el tiempo, y esto me lo va a responder al regresar de comerciales, el tema es, uno, yo creo que el problema no es elegir a la señora Machado porque ya fue electa. Yo creo que el problema que tenemos que plantearnos los venezolanos, aquí pensando sin ser abogado, solamente por sentido común, es que hay que plantear un proceso electoral para elegir un Congreso bicameral, y parte de las funciones de ese nuevo Congreso es, uno, con esa mayoría que le dé el pueblo venezolano, derogar la Constitución que había y reinstaurarla del 61. Para eso no hace falta elegir a la señora Machado, pues es lo que hay que elegir, un Congreso bicameral. Y sobre eso empezar a articular y a desarrollar y derogar los textos que estaban hasta el día de hoy, o adaptarlos o volver a todas las leyes que teníamos en el año 1998, cuando eligieron a este encantador de serpiente y atracador. Pero eso nos lo va a responder al regresar de los comerciales. Ya venimos en elgocho.com con don Carlos Ramírez López, el doctor Ley.